cordiales para todos ustedes. Por favor, confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. Sí, lo estamos escuchando y se está viendo la diapositiva. Muy amable, gracias. Bien, vamos a continuar con el avance de la asignatura y, bueno, habíamos hablado, perdón, sobre las hormonas de la hipófisis. Hemos hecho un marcado detalle sobre las hormonas de la neurohipófisis, ¿no? O también denominada hipófisis posterior. Hemos hablado sobre la oxitocina y también hemos hablado sobre la hormona antidiurética. Ustedes tenían que averiguar tres preguntas esenciales que habíamos mencionado. La primera pregunta era, ¿qué es o en qué consiste un sistema porta? Ya que nosotros habíamos visto que existe un porta hepático y un porta hipofisiario. ¿Quién tiene o quién ha leído más o menos acerca de cuál es la respuesta sobre el sistema porta o a qué se refiere con el sistema porta, por favor? Doctor, Paola. yo leí, doctor, que el sistema porta es un conducto o vía de irrigación que se ramifica en pequeños conductos, hasta un punto en que estos se vuelven a unir para formar la misma vía principal y sin cambiar de función. Ya, estamos más o menos por lo correcto, ¿sí? Falta algunos detalles para completar el concepto claro y a cabalidad de lo que significa un sistema porta. ¿Alguien más que pueda acotar a la intervención de su compañera, por favor? Doctor. Maciel. Bueno, doctor, lo que yo pude leer sobre el sistema porta es que es un tipo de circulación especializado, el cual inicia y termina en los capilares venosos, es decir, que es un sistema exclusivamente venoso, cuya función es la de transportar sustancias específicas, aparte del oxígeno y otros nutrientes, entre dos puntos diana, es decir, que va desde un punto A hasta un punto B de forma específica y directa, doctor. Muy bien, gracias, Maciel. ¿Alguien más que quiera acotar algo para pasar a la siguiente pregunta? Doctor. José. Bueno, en este caso que estamos hablando de la hipófisis, por ejemplo, su sistema porta va a cumplir la función de regulación hormonal, por lo cual esa sería la importancia más grande de esto. Y en el sistema hepático sería para la utilización de los componentes que vienen del sistema intestinal y su metabolismo para recién ser transportado hacia el corazón. Gracias, José. Isabel. Doctor, lo que yo había leído es que se denomina sistema porta a todo el aparato vascular arterial o venoso formado por un vaso que termina en dos extremos por una red capilar. Y es un tipo de circulación especializada que conecta dos estructuras anatómicas con la finalidad de transportar sustancias específicas más allá de simplemente nutrientes y oxígeno. Isabel, muchísimas gracias. En realidad el concepto que nos ha dado Isabel es el que nos vamos a tener todos nosotros, porque da a cabalidad el concepto que nosotros queríamos tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era, la hipófisis se dividía en adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. Pero hemos dicho de que existiese o podía existir una hipófisis intermedia. Y si es que existiese, ¿qué hormona se producía? ¿Alguien ha averiguado esta pregunta, por favor? Doctor. Vamos. Sí, existe la hipófisis intermedia, que esta se va a encontrar entre el lóbulo anterior y posterior, pero que está estrechamente adherida a la parte anterior. Esta hipófisis intermedia lo que va a producir son dos polipéptidos llamados melanotropinas, o también denominados hormonas estimulantes de los melanocitos. Muy bien, vale, perfecto. Solamente se produce esta hormona estimulante de melanocitos. ¿No se produce otras hormonas? Muy bien.
la siguiente pregunta. Nosotros habíamos hablado que la neurohipófisis secreta dos hormonas importantes, la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Hemos hecho bastante mención y bastante detalle sobre la oxitocina dentro de las dos funciones esenciales que tenían, que era la contracción del útero y en este caso también favorecía a la expulsión de leche a nivel de las glándulas mamarias. También hemos hablado que la oxitocina favorecía esta contracción uterina en el periodo del parto, teniendo una retroalimentación positiva. Ese era el detalle más importante. Pero yo les dije que investigasen ustedes si es que existía otras funciones más aparte de esas dos en la oxitocina. ¿Alguien ha podido averiguar qué otras funciones más cumple la oxitocina, por favor? Doctor, Vamos, Isabel, a ver qué otras funciones tiene la oxitocina. había leído que un efecto de la acción periférica de la oxitocina es el desarrollo embrionario del corazón y por otro lado también el aumento de confianza y la reducción al miedo social. Muy bien, perfecto, sí, sí, claro. También averiguaste algo sobre lo que habíamos hablado y la relación filial que existía, ¿se acuerdan ustedes por el exceso de secreción de oxitocina en una madre y su niño versus el padre, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho inclusive, habíamos hecho una diferencia, que es mejor entonces tener un parto normal, un parto natural, porque existía una hipersecreción de oxitocina versus un parto por cesárea, donde no existía una hipersecreción de oxitocina y ahí radicaba la diferencia entre ese amor filial que existía de una madre que ha tenido un parto normal versus cesárea. Entonces, ¿han leído algo más sobre ese detalle o otras funciones más aparte del que nos ha dado Isabel? Doctor. Vamos. Esta hormona se le relaciona bastante con el amor en general, por lo cual al estar esta hormona presente en la madre, y prácticamente no hay mucha secreción de esta en el hombre, se desarrolla más la relación entre la madre y el hijo justamente por este motivo. Y además que en el parto, como hay una hipersecreción de esta, se podría decir que se forma el vínculo gracias a, entre otras cosas, la oxitocina como tal. Y es por eso que a esta se la denomina como la hormona de la fidelidad igual, porque cuando se encuentra en un hombre niveles elevados de esta, se dice que el hombre va a tener un vínculo más alto y va a ser más fiel en general. Y también tiene una relación con la sexualidad, que durante el acto sexual los niveles de oxitocina se acostumbran a estar más altos. Y también uno para crear vínculos sociales, en el cual se cree que cuando una persona ve rostros familiares o de gente que quieren, los niveles de oxitocina tienden a elevar. Se hizo un estudio respecto a esto, que en personas deprimidas les ponían imágenes de personas tristes o felices, y estas personas deprimidas se enfocaban en las personas tristes. Pero después de utilizar oxitocina en estas personas, de inyectarles oxitocina, es como que mejora en ese momento la depresión y hace que se enfoquen en las personas felices. Muchas gracias. Realmente varios conceptos que estamos tomando en cuenta, entonces, por producto de su investigación, y ven ustedes entonces de que existe bastantes funciones de la oxitocina. La última preguntita, ¿la oxitocina se secreta? ¿Quiénes secretan más oxitocina? ¿Los varones secretaremos oxitocina? ¿Es similar la secreción de oxitocina al de las mujeres? Esa parte no me queda claro. En muy poca cantidad, doctor. En muy poca cantidad. Entonces, ahí radica justamente muchas explicaciones en las cuales podríamos dar, inclusive del amor filial que tiene un varón versus una mujer, ¿no? Pero eso ya no nos incumbe a nosotros como docentes, ¿de acuerdo? Pero ahí radicaría muchas explicaciones aparte. Muy bien. ¿Algo más que quieran acotar para ya empezar a seguir avanzando, por favor? Doctor. Bien, vamos. Aportando un poco a lo que mi compañero dijo, es cierto, es conocida como la hormona de la fidelidad,
vemos, o bueno, he leído en un estudio tanto estadounidense como ruso, que este estudio se ha realizado aplicando spray en hombres con parejas y se ha descubierto que esta hormona estaría actuando como una droga en el sentido de que activa el centro de la gratificación en el cerebro masculino, fortaleciendo de este modo los lazos entre la pareja, haciendo que éstas sean monógamas. Catherine, muchísimas gracias, de verdad. O sea, has dado un concepto sumamente esencial. Por favor, no lo tomes a mal, Mirisa, sino que inmediatamente me vino a la mente. Entonces, si las mujeres quieren mayor lealtad por parte de los hombres, entonces sería de que nos hagan inyectar como vacunas anuales más o menos oxitocina. Sí, doctor. Sí, correcto, sí, bien, o sea, obviamente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje me ha parecido interesante el ejemplo que tú has dado y sí, efectivamente existen 2 estudios que se han realizado por universidades de gran prestigio, tanto en los Estados Unidos como en Rusia, que sí recomendaban, ¿no? Justamente para que exista la monogamia, porque en realidad el principal actor en este caso de un proceso de infidelidad, comillas, por favor, jóvenes, comillas, infidelidad, sí, es el varón, ¿no? Y esto justamente atribuye a una oxitocina muy disminuida. Eso no quiere decir, por favor, jóvenes, si voy a volver a tomar algo gracioso, eso no quiere decir que ante cualquier acto de infidelidad producido por un varón nos escudemos médicamente y digamos, tenemos una baja secreción de oxitocina y le atribuyan a su baja secreción de oxitocina el producto de la infidelidad, ¿no? Entonces, importante y gracioso también, pero te agradezco, Adriana, realmente es un estudio que sí también se ha dado. Bien, me han alegrado el día, se dan cuenta que cuando uno investiga podemos inclusive reírnos de algunas cosas que parecen totalmente graciosas, pero que tienen un análisis también clínico importante. Muy bien, les agradezco por haber investigado. Vale. Pasaremos a las hormonas de la hipófisis anterior, ¿de acuerdo? Acá. En este gráfico que les estoy marcando acá, ustedes pueden checar de que existen 6 hormonas. 6 hormonas se van a producir en la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Estas 6 hormonas, si ustedes se fijan y son analíticos en el gráfico, porque la mayoría debe estar fijándose acá directamente en la lectura, si ustedes se fijan en el gráfico, pueden checar de que 2 de estas 6 hormonas tienen un color diferente, son de color café, y las otras 4 son de color celeste, ¿de acuerdo? Haciendo el total de 6. Tiene su sentido del por qué está determinado por colores, ¿de acuerdo? En realidad, fíjense, ¿qué es lo que les llama la atención de estas hormonas que están de color celeste? Tiene una palabra importante, ¿sí? Que deben de marcar. Fíjense acá. La mayor parte de estas hormonas, esta también es estimulante. Sí, la palabra estimulante, ¿sí? Estas 4 hormonas son estimulantes, ¿ya? ¿Cuáles son esas 4 hormonas? Miren, la hormona estimulante de la tiroides se abrevia TSH, ¿de acuerdo? Hormona estimulante de la tiroides. Esta es hormona estimulante de las suprarrenales, o también denominada hormona adenocorticotropina, la abreviación ACTH, ¿sí? Luego tenemos la hormona folículo estimulante a nivel de los ovarios, ¿sí? Y luego tenemos la hormona luteinizante a nivel de los testículos. Estas hemos dicho que son hormonas estimulantes. Muy bien. Al ser estimulantes, ¿eso qué quiere decir, chicos? Al ser estimulantes quiere decir que estas son unas hormonas que se llaman, y aquí está, miren, se los voy a marcar, se llaman hormonas tróficas. Y ahora ustedes me dirán, doctor, ¿qué es una hormona trófica? Es una hormona
que se ha secretado en una glándula, en este caso en la hipófisis anterior, se han secretado estas 4 hormonas, ¿sí? Pero generalmente, ¿cuál es nuestro accionar? Nosotros decimos una hormona se secreta en una glándula y esta hormona pasa al torrente sanguíneo y de ahí se dirige a su célula blanco o a su célula diana que tenga sus receptores. Ese era nuestro concepto hormonal. Pero ¿qué pasa con estas 4? Estas 4 no van a ir a actuar a nivel de una célula, ¿sí? No van a actuar a nivel de la célula. ¿Van a pasar al torrente sanguíneo? Sí, pasan al torrente sanguíneo, ¿sí? Pero no actúan en una célula, ¿sí? Sino estas hormonas van a actuar en otras glándulas. Por eso se llaman estimulantes, porque van a estimular la producción de otras glándulas. Miren, ejemplo, la primera, hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿a qué glándula irá a activar? A la tiroides. ¿Sí o no? Muy bien. Hormona estimulante de las suprarrenales o adenocorticotropina. ¿Qué hormonas se van a activar? Perdón, ¿qué glándulas se van a activar? Suprarrenal. Las suprarrenales. Luteinizante, se va a activar el ovario y folículo estimulante, luteinizante el testículo y folículo estimulante el ovario. ¿Sí? Entonces van a activar a otras glándulas para que secreten. Entonces son como intermediarias, ¿sí? Para activar a otras glándulas, ¿sí? Entonces, palabra clave, se denominan hormonas tróficas. Entonces, si 4 de estas 6 hormonas de la adenohipófisis son tróficas, entonces nosotros las vamos a ver cuando a la folículo estimulante, a la estimulante de la tiroides la veremos cuando veamos tiroides. A la adenocorticotropina la vamos a ver cuando veamos suprarrenales. La hormona luteinizante cuando veamos hormonas sexuales. Y la folículo estimulante también cuando veamos hormonas sexuales, ¿no? Entonces nos quedaría para hablar de la adenohipófisis solamente de 2 hormonas, que estas no son tróficas. No son tróficas, ¿sí? Se produce la hormona y estas van a ir a actuar, van a pasar al torrente sanguíneo y van a ir a actuar en sus células diana. ¿Cuáles son esas 2 hormonas que no son tróficas? La hormona del crecimiento y la hormona prolactina. Esas 2 sí vamos a verlas como secreción propia de la adenohipófisis. Las otras 4 son tróficas. ¿Qué quiere decir tróficas? Pues tróficas quiere decir que van a actuar activando otras glándulas. Acá está, ¿no? Sí, miren cuál es el concepto genial. Todo empieza, el cerebro mayor, el hipotálamo. Secreta factores liberadores para que se active la hipófisis. La hipófisis que secretaba 4 hormonas tróficas. ¿Qué hacían estas hormonas tróficas? Iban a otras glándulas para que recién estas glándulas secreten hormonas y actúen sobre sus órganos efectores. Entonces, ese es el orden que debe de seguir la secreción y el nombre de las hormonas. Aquí lo que estamos resaltando justamente son las hormonas tróficas, ¿de acuerdo? Como un factor importante. Y ahí está. Entonces, las hormonas tróficas son en número de 4. La hormona estimulante de la tiroides se produce en la adenohipófisis, pero va a estimular a la hormona tiroides para que ésta secrete sus productos, la T3 y la T4, que vamos a ir viendo más adelante. La hormona adenocorticotropina va a desarrollar la liberación de cortisol por parte de otra glándula. ¿Cuáles eran las glándulas? Suprarrenales, muy bien. Luego teníamos las hormonas gonadotropinas con sus 2 representantes importantes, la luteinizante y la folículo estimulante, que van a actuar sobre los testículos y sobre los ovarios, ¿no? Entonces, factor importante. Estas son las tróficas, ¿sí? Hormonas tróficas, porque activan a otras glándulas. Bien. Entonces, vamos a ver primero a la hormona del crecimiento y el día de mañana vamos a hablar sobre la prolactina, que serían las 2 de la adenohipófisis, sin contar las otras 4 que las vamos a ver en las otras glándulas que son activadas gracias a ellas, ¿de acuerdo?
hablar de la hormona del crecimiento. Primero es ver de que la hormona del crecimiento tiene una secreción circadiana. ¿Se acuerdan qué quería decir circadiana? Una secreción circadiana. ¿A qué nos referíamos con secreción circadiana? Primero, ¿qué entendíamos por secreción circadiana? Doctor, que era más elevado en las horas de sueño. Ya, muy bien. Circadiano quiere decir que hay algunas hormonas que se secretan en diferentes etapas del día, ¿sí? Mayormente algunas en la noche, otras en el día, otros cuando estamos despiertos, otros cuando estamos durmiendo, etcétera, etcétera. Muy bien. La hormona del crecimiento, ¿a qué hora se secreta principalmente? ¿Hemos dicho en la noche o en el día? En la noche. En la noche. Eso no quiere decir que en el día no dejes de secretarse. Muy bien. ¿Cuándo se secreta más? ¿Cuando estamos durmiendo o cuando estamos despiertos? Durmiendo. Muy bien, ¿no? Por eso los bebés, pues duermen mucho, ¿no? Porque ellos están secretando una mayor cantidad de hormona del crecimiento, ¿sí? Y también es necesario, no es lo mismo en un niño, esto tienen que recomendar siempre, justamente por la secreción de la hormona del crecimiento, o también denominada somatotropina, y se abrevia GH, por si algún caso, la hormona del crecimiento, ¿sí? Muchos dicen el sueño en la noche es lo mismo que en el día, no importa, la cosa es completar el ritmo, no es así, jóvenes, ¿sí? Y principalmente en las personas que están en etapa de crecimiento, pues hay que respetar nomás el sueño nocturno porque la secreción de la hormona del crecimiento se da a nivel circadiano. Bien, por un lado. Por otro lado, nace una pregunta. ¿Será que la hormona del crecimiento, aparte de ser circadiana, se secreta todo el tiempo? ¿En toda la etapa de la vida se secretará hormona del crecimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Secretaremos en toda la etapa de nuestra vida la hormona del crecimiento? No, doctor, se secreta más. ¿Perdón? ¿Catherine? Doctor, le decía que no se secreta durante toda la vida, pero en cambio se secreta más durante la infancia. ¿Hasta cuándo se secreta, llega el acné de secreción de hormona del crecimiento? ¿Hasta los cuántos años? Se dice que en las mujeres hasta los 18 y en los hombres hasta los 24. Ya, un poco menitos, ¿no? Hasta los 20 igual. Muy bien, vale. Ahora sí, les voy a hacer a ustedes un análisis importante, ¿de acuerdo? La hormona del crecimiento no solamente, ¿sí?, hace que los huesos crezcan en sentido lineal. ¿A qué me refiero? O sea, con la activación de los condrocitos y la activación también de los cartílagos epifisiarios, ¿sí? A nivel principalmente de las diáfisis, alargamiento de diáfisis y crecimiento epifisiario. Esto estamos hablando a nivel de longitud del hueso, ¿sí? Eso es hormona del crecimiento, sino también favorece a que el hueso va a crecer en su espesor, gracias a los osteoblastos que van a depositar periósteo y bueno, pues estos luego a posteriori van a presentar una posición perióstica que va a hacer que el hueso crezca en espesor también, ¿de acuerdo? Pero para nosotros hablar de hormona del crecimiento es decir, sí, es para que una persona crezca en sentido lineal y en sentido de espesor a nivel óseo. Entonces, cuando uno mayormente secreta hormona del crecimiento, pues es más grande versus uno que secreta menos, es más pequeño. Pero si bien esa es la función esencial de la hormona del crecimiento, pues existen otras funciones sumamente importantes también de la hormona del crecimiento. ¿Y cuáles son esas funciones esenciales que tiene la hormona del crecimiento? Miren, una de las funciones esenciales de la hormona del crecimiento es de que esta, cuando se secreta, aguárdenme un momento, por favor, vamos a poner la pluma. Esta, cuando se secreta en cantidades regulares, ¿sí?, va a utilizar, a ver,
perdón, ahí está, va a utilizar a la grasa como fuente de energía. Esa es una función esencial que tiene la hormona del crecimiento. Utilizar energía, porque si se supone que vamos a hacer que el hueso tenga un bastante desarrollo a nivel lineal y también en su espesor, pues necesitamos utilizar energía. ¿De dónde sacamos esa energía? La hormona del crecimiento, ¿de dónde saca esa energía? Pues utiliza la grasa como fuente de energía. La hormona del crecimiento va a movilizar los ácidos grasos y el tejido adiposo, ¿sí?, para también utilizar como efectos anabolizantes y favorecer el crecimiento magro. Entonces, fíjense cuán importante, ¿no? La segunda función que tiene la hormona del crecimiento es justamente utilizar a la grasa, al tejido adiposo y a los ácidos grasos como fuente de energía esencial para dicho crecimiento. Y esto nos llama la atención, ¿no? Si nosotros haríamos un análisis, entonces, la mayor parte de ustedes deben estar ya oscilando entre los 20, 19, 20 años de edad. No sé si estoy mal, me podrían corregir ustedes. Sacando una media, ustedes deben estar en los 20 años de edad, ¿sí? ¿Correcto o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, muy bien. Más o menos 20, ¿no? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿qué han notado ustedes desde que han salido bachilleres? Más o menos ustedes han debido salir bachilleres a los 17, 18, no sé, más o menos esa media. ¿Qué han notado ustedes en sus cuerpos, cambio en sus cuerpos hasta esta edad, que ya están más o menos bordeando los 20 años? ¿Están notando alguna diferencia en la composición de su cuerpo, o sea, más o menos en la estructura? A ver, cuéntenme. Somos más esbeltos. ¿Perdón? Que somos más esbeltos. Más esbeltos, Yara dice. Ya, muy bien. A ver, alguien más que me pueda decir algo. Todos estamos más gordos, doctor. Isabel. Bien, vale. ¿Y por qué crees que estás más gorda, Isabel? Genial. Porque ya no hacemos nada de actividad física, doctor. Ya puede ser algo, ¿no? La actividad física. Pero Isabel, yo te cuento una cosa, en la mayoría de ustedes, ¿no? Cuando estaban en el cole también no hacían mucha actividad física, pero ustedes comían, yo les apuesto que comían harto cuando estaban en el cole, ¿no? O cuando tenían más o menos 15, 16 años, ustedes se podían comer una vaca, ¿no? Sí, y después, y no engordaban, ¿no? Jamás han tenido ese problema de engordar, entonces ustedes decían, mi contextura física es normal, parece que yo no he de tener ningún problema, yo puedo comer harto y no engordo, ¿sí? Generalmente tienen ese concepto. ¿Será así o qué creen ustedes? Doctor, tal vez se debe a que la hormona del crecimiento ya no utiliza la grasa como fuente de energía. Claro. Si ustedes se han dado cuenta, y una de ustedes me dijo, doctor, a partir de los 18 o 20 años, ya la hormona del crecimiento deja de secretarse, ¿sí? Entonces, si deja de secretarse la hormona del crecimiento, ¿sí? O sea, se secreta en poca cuantía, entonces la segunda función esencial de la hormona del crecimiento era la utilización de grasa como fuente de energía. Entonces, si ya no se secreta hormona del crecimiento, ya no se va a utilizar la fuente de grasa como fuente de energía. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto era pues para nosotros veneno, ¿no? ¿Sí? Los ácidos grasos, el tejido adiposo. Entonces se empieza a almacenar. ¿Y qué es lo que ocurre en todos ustedes? Pues, como dijo Isabelita, ¿no? Empezamos a crecer, pero ya no en sentido longitudinal, ¿no? Sino nos hacemos más gruesitos, por no decir lo que dijo Isabelita, que nos empezamos a engordar, y eso es normal, y entonces para eso debemos de tener mucho cuidado. La hormona del crecimiento deja de secretarse, y en tal sentido ya nosotros empezamos a tener almacenes de ácidos grasos, de grasa y de tejido adiposo, debido a que nuestra hormona del crecimiento ya no hace uso de ella. ¿Qué debemos hacer? Lo que dijo Isabelita, ¿no? Dejar de ser sedentarios y por lo menos matar esos ácidos grasos, el tejido adiposo, realizando ejercicio, porque ya no vamos a poder utilizar a nuestra hormona del crecimiento como una ayudadora de la disminución de estos
de la grasa. ¿Me dejo entender? Entonces es por eso que justamente radica, ¿no? Dice, ucha, uno cuando sube los 20 años ya uno empieza a engordarse. Dice, no, sí, eso tiene sentido porque ya no se secreta hormona del crecimiento. Un factor muy importante que no deben dejar de lado, ¿de acuerdo? Sí. Y algunos justo se casan a los 20, ¿no? Entonces dicen, ah, tu esposa te está tratando bien o se quieren mucho y empiezan a engordar. Dice, no, no es eso, sino que su hormona del crecimiento ha disminuido o ya casi no se secreta en lo absoluto. Bien. Vamos a quedar acá el día de mañana. Vamos a continuar con clases el día de mañana, jueves, el viernes. Y nos vamos a prestar 2 días más de la próxima semana, aunque ya van a tener ustedes sus notas semifinales el mismo día viernes. Nos vamos a prestar 2 días más, que es el lunes y el martes, para por lo menos completar con endocrinología. ¿Sí? Vamos a hacerlo de manera continua para que tengamos justamente el 96% de avance de la materia, que en fisiología me parece sumamente acorde este avance, y bueno, les debería sistema nervioso, pero generalmente con algunos cursos, inclusive llevando de manera presencial, no hemos tenido la posibilidad de avanzar, obviamente por algunos paritos que hemos tenido, que no atribuimos ni a culpabilidad de los alumnos, ni tampoco a culpabilidad nuestra de los docentes, y entonces ya con esa cantidad de avance, y obviamente el examen va a ser hasta donde demos en el último capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, les pido su tolerancia a todos ustedes para que podamos también prestarnos 2 días más de la siguiente semana, es decir, el lunes y el martes, para concluir todo lo que es fisiología endocrina, para que ya estemos más tranquilos, ¿no? Bien, ha sido un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Que tengan una excelente jornada. Hasta el día de mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao.